a quienes sea la primera vez que asisten hoy. La Universidad Experimental es un proyecto, una producción conjunta entre Revista G y Ciudad Futura. Este es nuestro primer año, nuestro primer ciclo de charlas, conversaciones, talleres, bajo la premisa Amor a la Pregunta. Hoy estamos con un invitado de lujo y muy querido, que es el gran Diego Singer. Diego es profesor de filosofía y hoy va a estar dando una conversación en el marco de lo que es el amor a la pregunta sobre el deseo, ¿no, Diego? Bien, no quiero terminar sin antes invitarlos y hacerles saber que el 9 de septiembre vamos a estar haciendo el cierre del primer año de la Universidad Experimental con una charla en el Centro Cultural Municipal con el gran Diego Capusotto. Así que están todos más que invitados e invitadas. Pueden también compartirlo, lo vamos a estar difundiendo por las redes con quien ustedes quieran y crean que les puede llegar a interesar la propuesta. Ahora sí, sin más, no les voy a robar más tiempo. Un fuerte aplauso para Diego. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación, por la organización. Hacer una universidad experimental tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, creo. Así que muy contento de estar acá otra vez. Es la tercera en diferentes ciclos que van mutando así de nombre, pero que tienen mucho en común de alguna manera. La idea es, yo traje algo para ir leyendo, exponiendo, acá hay unos libritos de los cuales voy a leer algo y cuando termino la parte más expositiva y presento, digamos, esto, que conversemos un poco, ¿sí? Si les parece. Cuando me recibí la invitación de Rafa y me dijo que el ciclo de este primer año tenía como título Amor a la Pregunta, dije, es casi la definición misma de filosofía, ¿verdad? Amor, philein, ¿no? Pregunta no es sabiduría, ahí había un problema, ¿no? En general lo traducimos como amor a la sabiduría, pero uno podría pensar que si en lugar de sabiduría hay amor, ¿no? O búsqueda de la sabiduría, es porque se abría una pregunta respecto a la sabiduría, ¿no? Porque, digamos, que la emergencia del amor y la pérdida de la certeza son una y la misma cosa. Entonces, si uno no es más sabio, se suele decir que la filosofía nace cuando se pierde la época o la era de los sabios, y lo que queda es el amor o la búsqueda de, pero ya no está más la sabiduría. Entonces uno puede decir, un cierto amor. Entonces, en principio yo había pensado en dedicar todo este encuentro a pensar este tema del amor a la sabiduría. Después vi que hicieron hace muy poco un encuentro donde pensaron esto desde una perspectiva histórica, psicoanalítica, literaria, etc. Lo vi, estuvo muy bueno. Dije, te vi, ¿sí? Y dije, perfecto, entonces no voy a insistir tanto en eso, a pesar de que se podría, ¿no? Pero vamos a ir un poco por otro lado, aunque hay siempre vecindades. Entonces propuse este tema que nos convoca hoy, cuyo título es El deseo es un exilio. Pero antes de entrar de lleno en la cuestión, no quería dejar, ¿no?, pasar completamente la cuestión de la pregunta, y quería compartir con ustedes algo que dice Heidegger en Ser y Tiempo. Como algunos de ustedes sabrán, quienes conozcan esta obra, que para algunos es como la gran obra de filosofía del siglo XX, Ser y Tiempo de Heidegger, Heidegger dice básicamente, olvidamos, ¿sí?, la pregunta por el sentido del ser. Entonces toda la cuestión del libro gira en retomar de algún modo la pregunta por el sentido del ser. En última instancia, por retomar una pregunta. Entonces Heidegger, que es muy metódico, por lo menos en esta obra, después no tanto, ¿no?, pero en esta obra, digamos, temprana todavía, dice, si vamos a preguntar por el sentido del ser, lo primero que tenemos que tratar de entender es qué implica preguntar. Y hace toda una sección sobre el preguntar. Bien, y propone esto. A Heidegger le gustan mucho los juegos de palabra, ¿sí? Le encantan los juegos de palabra en alemán y uno se complica un poco con esa cuestión, pero básicamente dice, cada vez que uno pregunta algo, uno pone en cuestión algo, uno
le pregunta, ¿sí?, eso a alguien o a algo, y uno formula una pregunta. Es decir, está siempre el problema de por qué preguntamos, qué es lo que ponemos en estado de problema, y está el problema de aquello a lo que le preguntamos, es decir, a dónde vamos a plantear esa pregunta, y está el problema mucho más pequeño de qué es lo que preguntamos. Se hace una pregunta, la pregunta se le formula a alguien. Por ejemplo, me cruzo con alguien por la calle, che, ¿a dónde vas? Se la formulo a alguien. Pero la pregunta, che, ¿a dónde vas?, ¿no?, que es la que le formulo a esa persona, implica un problema mucho más amplio, ¿sí?, que tiene que ver con que no sé qué hacer de mi vida hoy, quiero ver, ¿no?, cuáles son las novedades, lo que sea. ¿Sí? Hay algo que se pone en estado de problema. ¿Sí? Heidegger dice así, se los leo. Dice: todo preguntar es una búsqueda, todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. En cuanto búsqueda, el preguntar está necesitado de una previa conducción de parte de lo buscado. Esto es lo que me interesaba, digamos, como introducción en relación al problema de la pregunta. Cuando uno busca, en algún sentido está guiado por aquello que busca. Hay una suerte de círculo. Es decir, ¿por qué a uno le va a surgir una pregunta si uno no sabe nada, absolutamente nada, de aquello que pone en estado de problema o de aquello que busca? Hay algo de lo buscado que en algún sentido demanda que lo busquemos, es lo que dice Heidegger. Hay algo del problema que nosotros queremos pensar, vamos a decirlo así, cuando se nos arma una pregunta, cuando la pregunta surge, es porque hay algo de eso que se pregunta que en algún sentido comprendemos. Si no, no hay pregunta que se arme, ¿se entiende? Habría absoluta ignorancia. Si hay absoluta ignorancia, no hay pregunta. De hecho, uno se entera a veces de algunas preguntas que uno nunca se habría hecho y dice, mirá todo lo que, ¿no? Jamás pensé que todo este campo de la existencia no podía implicar una problematización o abrir estas preguntas. Entonces, hay algo de lo que hace que nazca el preguntar, dice Heidegger, ¿sí?, que es una existencia en la cual Heidegger hace algo muy raro, vamos a decirlo de este modo, ¿sí? Se pregunta por el sentido del ser y dice, tenemos que preguntárselo, como dijimos, a alguien, ¿sí? Y ese alguien tiene que ser una cosa, un ente, un bicho, una existencia que tenga ciertas características. Y lo que dice es, se lo vamos a preguntar al ente que llamamos Dasein, o sea, al existente humano, a nosotros. ¿Por qué? Porque es un bicho comparado con cualquier otro ente, con cualquier otra cosa con la que nos encontremos, es un bicho que está abierto a la pregunta. Entonces, de alguna manera, Heidegger dice, es imposible que no nos hagamos preguntas. La pregunta implica una apertura para algo que de por sí está abierto. Y la definición que hace Heidegger de lo que somos es lo abierto. Así lo dicen otros filósofos, por ejemplo, Agamben y demás, ¿sí? Lo abierto implica que la pregunta está en nosotros y que no podemos dejar de preguntar. La pregunta no es algo, a eso iba, que elegimos hacer, yo decido preguntar, sino que es algo propio de nuestra existencia, su condición abierta y del modo frágil en que comprendemos las cosas. Eso frágil que comprendemos nos empuja y nos guía a preguntar. Bien. Somos bichos que preguntan y lo que nos guía en el preguntar es ya cierto saber sobre eso que preguntamos. Eso era lo que quería compartir de modo introductorio. Y ahora sí, para no extenderme más con la cuestión de la pregunta, vamos, y una vez que ya entramos un poquito en calor, vamos a hablar del tema de hoy que se titula El deseo es un exilio. Lo organicé en 4 secciones. La primera se llama ¿Qué es desear? La segunda, figuras del exilio. La tercera, nomadismo y capitalismo. Y la última, algo así como debilidad de la subjetividad neoliberal. Arranquemos por qué es desear. El término, el deseo es un exilio, es un término, es una pequeña frase, es un recorte, ¿sí?, de este libro que es El Antiedipo de Deleuze y Guattari. Entonces, quiero empezar un poco contándoles qué se entiende en esta obra por deseo y qué les voy a proponer hoy entender por deseo, ¿sí? Este es un libro que cumple este año 50 años, es un libro del año 1972, que publican Deleuze y Guattari, que van a escribir juntos 4 libros, ¿sí? Este es el primero.
se conocieron hace muy poco, se ponen a escribir juntos, hay una especie de enamoramiento, hay un deseo ahí que empieza a producir, y todo esto al calor de mayo del 68 francés, ¿no? De una serie de revueltas, de transformaciones, ¿sí? Sociales, políticas, afectivas, sexuales, etcétera, etcétera. Bien, el concepto de deseo es central en este libro. Este libro, si uno puede decir, bueno, ¿de qué trata? Del deseo. ¿Y qué es lo que hace? Disputar un cierto concepto del deseo, del psicoanálisis, o que ellos creen que el psicoanálisis sostiene, ¿sí? Y proponer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el deseo del que ellos nos van a hablar no tiene nada que ver con el yo quiero consciente. Es el deseo en tanto opera de manera inconsciente. Bien, pero entienden que el psicoanálisis tiene un concepto del inconsciente que no es el mejor. De hecho, que termina reduciendo y reprimiendo el deseo. Entonces, lo primero que van a hacer es disputar, por eso el título muy, muy claramente combativo, ¿sí? El anti-Edipo, disputar con el psicoanálisis cierto concepto de inconsciente y, por lo tanto, cierto concepto del deseo, ¿sí? Para empezar, dicen, el psicoanálisis cree o propone en muchas ocasiones que el inconsciente opera como una suerte de teatro, ¿sí? De lugar de representación de una obra que en última instancia es siempre la misma. Es la obra de Edipo o es la obra de Hamlet. Es el pequeño drama familiar, ¿sí? Lo primero que ellos van a decir es que el inconsciente no es un teatro, no es un lugar de representación, de expresión, que produce mitos, tragedias, y a nivel colectivo y a nivel privado, que produce sueños, fantasías, etcétera, ¿sí? No es un lugar donde aparezca, ¿no?, un deseo enmascarado de tal o cual manera, pero que siempre en última instancia remitiría a algo del orden de lo familiar, de lo edípico, sino que dicen el inconsciente es sobre todo una fábrica. El inconsciente tiene más que ver con la idea de producción y no con la idea de representación, ¿eh? Con lo cual no hay nada que interpretar, ¿eh? Porque uno entra a una fábrica y no se pregunta qué quiere decir esta máquina, se pregunta cómo funciona en todo caso, qué produce, ¿verdad? En cambio, cuando hay algo que aparece en escena y uno quiere interpretarlo y tratar de entender a qué remite a otra cosa, ¿sí? Ellos entienden que el inconsciente opera fundamentalmente como una fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que produce, ¿sí? Que maquina, que arma, ¿sí? Bien. En segundo lugar, otro de los ejes principales de su crítica al psicoanálisis es que el deseo poco y nada tiene que ver con la falta o con la castración, sino que tiene más que ver con la sobreabundancia. Desear es, en cierto modo, dicen Deleuze y Guattari, delirar, pero al contrario de lo que el psicoanálisis afirmaría, esto lo dice Deleuze en una entrevista muy linda, que es el abecedario de Deleuze, lo pueden ver, es una entrevista filmada de muchas horas, donde van pasando letra por letra por diferentes temas. La A de animal, la B de bebida, la C de cultura. Cuando llegan a la D es de deseo, que es nuestro tema. Y Deleuze dice, ¿sí? Uno no delira sobre su padre o su madre, ¿no? Anti-Edipo, no pasa por ahí el deseo, sino que delira sobre algo completamente distinto. Y ahí reside el secreto del delirio. Se delira sobre el mundo entero, es decir, se delira sobre la historia, la geografía, las tribus, los desiertos, los pueblos. Es decir, el deseo es primaria y directamente social. No pasa por la familia, no sabe nada de la familia. Bien, se trata de una concepción de deseo, entonces, donde están muy presentes, para quienes conozcan sus obras o les resuenen los nombres, Bataille, Nietzsche, Spinoza. ¿Qué es entonces desear? Decíamos, fabricar, construir. ¿Qué cosa? Grupos. Grupos, siempre. Lo que Deleuze y Guattari llaman agenciamientos a veces, que es lo mismo, es decir, es un conjunto. ¿Qué produce el deseo? Conjuntos, grupos. Porque lo que hay es multiplicidad, ¿no? Si toda filosofía en última instancia, o casi toda, propone una ontología, es decir, trata de, de dar cuenta de lo que es, ¿sí? Eso es una ontología, ¿sí? De cómo se organiza lo que es, ¿sí? A nivel muy primario. Bueno, ¿qué es lo que hay para esta concepción? Multiplicidad, ¿sí? Y esa multiplicidad se organiza de diferentes maneras, ¿sí? Se junta y se separa de diferentes maneras. El deseo lo que hace es básicamente juntar y separar, conectar y desconectar, hacer y deshacer, construir y destruir. Entonces, en lugar de interpretar, dicen Deleuze y Guattari, se trata de construir agenciamientos, de buscar, de crear. ¿Qué es desear? Crear los grupos en los que se producen determinadas intensidades.
digamos, estar, por ejemplo, ¿sí? En la situación en la que estamos, ¿sí? Yo en un lugar lejos de mi casa, ¿sí? Y encontrándome con otros, al aire libre y con libros y en una cierta temperatura y hablando, bueno, todo eso es un agrupamiento determinado que produce, espero, y ya está produciendo quizás, por lo menos en mí, que estoy entrando en calor, diferentes intensidades, ¿sí? Bueno, de eso se trata. Entonces, el deseo es, decíamos, directamente social, directamente político, en su esencia, es decir, no es familiar, eso es lo que ellos quieren, ¿sí? Remarcar, sino que es creador de grupos extrafamiliares, no familiares, hace y deshace, transforma, transfigura. ¿Qué es desear entonces? Hacer conexiones múltiples de modos inesperados, sin reglas. Hacer conexiones múltiples de modos extraños, novedosos, inauditos, locos, por eso delirantes. Recuerden que la etimología de delirar es salir del surco, ¿sí? Entonces el deseo siempre se va a salir del surco, va a fluir, es un término que usan mucho Deleuze y Guattari para hablar del deseo, ¿sí? Son flujos deseantes que chorrean, que justamente no, es difícil hacerlos encauzar, digamos, ¿sí? Uno puede con un flujo, ¿no? Hacer un canal, por ejemplo, y tratar de mantenerlo más o menos, ¿sí? Pero es probable que desborde, ¿no? Que empiece a permear por debajo de la tierra, que empiecen a pasar cosas cada vez más difíciles de controlar. A la propuesta psicoanalítica, ellos, subiendo la apuesta de alguna manera, ellos creen que el psicoanálisis tiene una parte, digamos, un cierto cariz revolucionario, cuando el psicoanálisis justamente distingue, si quieren, instinto de pulsión, ¿sí? O sea, da cuenta de cómo en nuestro deseo no hay un objeto predeterminado, digamos, ¿sí? Y eso nos abre una multiplicidad de posibilidades, pero al mismo tiempo dicen, luego el psicoanálisis tiene una parte conservadora donde dice, sí, muy lindo la pulsión, pero hay una direccionalidad, ¿sí? Hacia la madre, la cuestión del padre, el falo, la castración, dicen, bueno, todo eso termina reduciendo las posibilidades deseantes. Entonces ellos proponen el esquizoanálisis, así lo llaman, es decir, un análisis que permita que el delirio, que es la naturaleza del deseo, pueda desplegarse sin ser enclaustrado, encerrado en concepciones representativas, familiaristas, que serían, para decirlo muy rápidamente en términos de lo que ellos entienden, privatizadoras. El deseo está privatizado primero en la familia. Sale a la sociedad, sí, después. Para ellos el deseo no sale a la sociedad después, mediado por la familia, con la necesidad de la falta. No, es directamente social, arma grupos directamente y no sabe nada de la familia, el inconsciente, ni idea. Ellos dicen, matar al padre, si el inconsciente no sabe lo que es un padre, ¿no? Error de sistema, no. Un padre ya es algo que implica haber pasado por un montón de concepciones que básicamente limitan al deseo. Entonces proponen esto que llaman esquizoanálisis. Les leo un poquito, y dicen así: el esquizoanálisis no oculta que es un psicoanálisis político y social, un análisis militante. Y ello no porque generalice Edipo en la cultura, en las condiciones ridículas mantenidas hasta ahora. No es que es social porque toman, ¿no? El deseo en tanto edípico y lo expanden en la cultura, ¿no? Que es el modelo que quieren evitar. Dice, sino por el contrario, porque se propone mostrar la existencia de una catexis libidinal inconsciente de la producción social histórica, distinta de las catexis conscientes que coexisten con ella. ¿Qué es una catexis? Es el modo básicamente de enlazar, ¿no? Estos flujos deseantes con diferentes objetos parciales, ¿sí? Es decir, es lo que hace que uno, por ejemplo, quiera un libro, ¿sí? Hay cierta catexis en la relación esta. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, por supuesto que a nivel consciente, ¿no? De hecho, yo puedo decir, yo quiero un libro, ¿sí? Estábamos hablando ahí de la feria de editores. Bueno, uno va y quiere un montón de libros, por ejemplo. Normalmente, más de lo que uno puede comprarse. Ahora, ¿sí? A pesar de que obviamente hay un nivel, ¿no? del deseo consciente, lo que a ellos les interesa es poner en evidencia las dinámicas inconscientes del deseo. Y las dinámicas inconscientes del deseo, lo que dicen, son primariamente, nuevamente, sociales y políticas y no pasan por la familia. Y entonces, no confundir deseo e interés es una de las cosas fundamentales de esta obra. Poder distinguir que nuestros intereses no coinciden necesariamente con nuestros deseos, ¿sí? El deseo, decíamos, no es querer algo, sino construir grupos extraños.
Por eso cuando el deseo opera de manera más delirante, como decíamos, de manera más esquizo, ¿sí? La cosa implica construir grupos extraños, empezar a mezclar de modos que no se van a condecir con los grupos que podríamos llamar más identitarios, ¿sí? Cuanto más paranoico, ellos proponen como básicamente dos polos. El esquizo, que mezcla cualquier cosa con cualquier cosa, es la locura, ¿sí? Uno no entiende qué es lo que ahí sucede, no puede armar algo con sentido. Y el otro polo, ¿no? Que es el paranoico. En el paranoico sí, ¿no? Cada significante tiene un solo significado, cada grupo tiene una identidad, cada yo cree que es el soberano de su propia posición, etc. Entonces, ellos acaban de decir, y yo compartía con ustedes esta idea, en el análisis que nosotros hacemos, en la máquina analítica que nosotros proponemos, hay una fuerte impronta política, dijeron. Nosotros no lo ocultamos, lo ponemos ahí en primer lugar. Es decir, hay un cierto cruce entre Freud y Marx. El freudo-marxismo no lo inventaron ellos, el cruce entre Freud y Marx, ¿no? Está en Marcuse, está en Wilhelm Reich, etc. Ellos retoman eso, pero dicen, si no le agitamos un poco a la ligazón entre Freud y Marx, algo de Nietzsche, de Bataille y de Spinoza, queda muy conservador. Porque lo que tiende a hacer tanto el marxismo como el freudismo es generar burocracias y generar instituciones y generar ortodoxias, etcétera, etcétera. Ellos necesitan algo que permita que la cosa no cierre con todo lo que les interesa de Freud y del psicoanálisis y todo lo revolucionario que ellos entienden que hay ahí y todo lo que les interesa de Marx y del marxismo y todo lo que entienden de revolucionario que hay ahí, pero que genera, sin dudas, pensemos en el contexto de mayo del 68, en las críticas a los partidos de militancias, digamos, orgánicas, jerárquicas, verticalistas, etcétera, ¿no? El PSF, el Partido Comunista Francés, y otras formas similares que podemos pensar y que obviamente exceden a los partidos políticos, ¿sí? Al verticalismo en la universidad, en la familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Mayo del 68, entre otras cosas, ¿sí? Digamos, se bate contra esas formas cerradas orgánicas. Les leo un poquito más. Este es el momento en que ellos dicen, bueno, ¿por qué el deseo es reprimido? Dice, si el deseo es reprimido, se debe a que toda posición de deseo, por pequeña que sea, tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido de una sociedad. Y el deseo, cuando opera de modo esquizo, de modo liberado, de modo, ¿no? Cuando fluye, nunca va a ir por los cauces que una sociedad siempre organiza. Toda sociedad organiza sus cauces. No está mal que así lo haga, ¿sí? Ellos no abogan por una especie de caos absoluto, ¿no? Pero están diciendo, hay un problema entre el deseo y el interés. ¿Sí? Hay un problema entre el deseo y una cierta organización social. Entonces es esperable que la sociedad de algún modo tienda a aplastar o a reprimir el deseo y que el deseo tienda a poner a la sociedad en crisis. Entonces dicen, ojo, ¿sí? Ojo que el deseo no es asocial. Porque si uno piensa que la sociedad quiere reprimir el deseo porque si no la desorganiza, ¿no? Entonces uno dice, el deseo es asocial, cada uno quiere irse por su lado. No, no, no. El deseo es eminentemente social y político. Dicen, es perturbador. No hay máquina deseante que pueda establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros. Piensen lo que piensen algunos revolucionarios, el deseo en su esencia es revolucionario. Dicen, el deseo, no la fiesta. Y ninguna sociedad puede soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas. ¿Qué quiere decir que el deseo es revolucionario? No que desea la revolución, no que quiere la revolución, no que hay una idea de querer la revolución, porque eso sería interés. Si yo formo parte de un grupo identitariamente revolucionario, yo quiero la revolución y me organizo con los otros para lograrla, supongamos, ¿sí? Pero el deseo no opera a ese nivel de hacer banderas y organizaciones y lo que uno quiera hacer para, ¿no?, realizar la revolución. El deseo es revolucionario sin saber lo que es una revolución, ¿sí? En su modo natural de desarmar esto y armarlo de otra manera, básicamente. Eso es revolucionario, es primariamente transformador, ¿sí? Entonces, rompe lo instituido, desarticula para crear, los que conozcan la obra de Castoriadis, esa famosa distinción entre lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Lo instituido
impide que lo instituyente, ¿sí? Que las nuevas formas de crear y conectar pueda aflorar. ¿Sí? Dice, no, mira, acá se hacen las cosas así, mira vos que venís de afuera, fíjate, pasa por acá, habla con tal, que el otro te firme, ¿sí? Tiende a burocratizar y impide, uno entra a una institución y ¿qué pasa con nuestros deseos? Bueno, tienen serios problemas, ¿verdad? Muy serios problemas, ¿sí? Y cuando decimos institución no decimos simplemente, no sé, escuela, oficina, decimos familia, etc. Bien. Entonces, eso es un poco lo que ellos quieren mostrar, que hay un carácter eminentemente revolucionario para lo instituido, ¿sí? Desear, entonces, implica romper con lo instituido, desarticular para crear, huir de determinadas formas de cortar los flujos, ¿sí? Para fugar, básicamente, para habitar otras tierras. Desear es formar pieza con algo, ¿sí? Ser parte de una máquina que produce determinadas intensidades. ¿Qué produce entonces el deseo, dijimos? Grupos no identitarios, mestizajes. El deseo básicamente rechaza el cierre, repulsa las conexiones cuando son siempre iguales. Si una conexión fuera siempre igual, sería un instinto propiamente, no un deseo, ¿sí? Sería la determinación animal, como en general la solemos creer, ¿no? Simplificando un poco el mundo animal, con las disculpas del caso, pero evidentemente lo que decimos es que el deseo inconsciente no opera de esas maneras. Justamente lo que hace es querer conectar de otros modos, ¿sí? Con lo cual despersonaliza. El deseo es una fuerza despersonalizante, ¿sí? Por eso es esquizo, como ellos lo denominan, ¿eh? El deseo, en ese sentido, es básicamente traidor. El deseo traiciona, ¿sí? Las identidades, las repeticiones, las totalizaciones, y traiciona particularmente nuestros intereses. Por eso se insiste mucho en que nosotros podemos tener, por ejemplo, intereses políticamente revolucionarios, pero al mismo tiempo ser unos fascistas en la organización de nuestra agrupación, por ejemplo, ¿sí? Como el PCF, como ejemplo que les ponía, evidente, etc. Bien, entonces, a nivel consciente yo puedo hacerme cargo de una identidad, decidir que quiero formar parte de tal grupo con tales o cuales ideas y objetivos, sopesar las conveniencias, etc. Pero al deseo no le importa, no sabe, está más acá, actúa, ellos lo denominan a nivel molecular, a nivel micro. Es una microfísica del inconsciente. Vieron que es más conocido en general que Foucault habla de la microfísica del poder, pero antes de Deleuze y Guattari, y Foucault fue un gran lector de este libro, hablan de la microfísica del inconsciente, ¿sí? Es decir, va componiendo pequeñas máquinas, microformas de producir grupos, manadas, bandas, zonas de intensidad, etc. Bien, entonces hasta acá lo que quería que tengamos presente es una cierta idea, una somera idea de cómo pensar el deseo en términos de la propuesta de Deleuze y Guattari. Y entonces la frase que da título a esta charla tiene que hacer funcionar de otro modo. A ver, dicen, el deseo es un exilio, el deseo es un desierto que atraviesa el cuerpo sin órganos, nos obliga a pasar de una de sus caras a otra, nunca un exilio individual, nunca un desierto personal, siempre un exilio y un desierto colectivos. Retengamos principalmente esto es importantísimo, no se trata de un exilio individual, sino colectivo. ¿Por qué? Porque para esta concepción no hay individuos propiamente. Dijimos que hay multiplicidad, o sea, grupos. Lo que nosotros llamamos un individuo es un grupo también, ¿sí? Entonces, multitudes, colectivos, pero de distinto tipo y de distinta escala, ¿sí? Yo soy un grupo, ¿sí? A una escala determinada, que contengo grupos, eso es Spinoza, ¿sí? Ya desde la filosofía spinociana muy claramente, y acá formamos un grupo más grande, que puede formar un grupo más grande, etcétera, etcétera. Entonces, como dijimos, el deseo desea lo social, o sea, arma grupos, siempre. Por eso, la huida, la fuga o el exilio no puede ser pensada simplemente como la separación del individuo de un grupo ya formado, que es, me parece, lo que nuestro sentido común siempre tiende a pensar. El que huye es el que no quiere agruparse, de alguna manera, ¿no? Está el grupo y está el que se va. Está la idea del rebaño, ¿no? Y de la oveja descarriada. Ese modelo no es que esté completamente errado, ¿no? Sino que no presta atención a lo que allí sucede. La oveja descarriada está creando otra comunidad. Es decir, la huida, ¿sí? No es una huida para aislarse. No existen islas. Es
Es un sinsentido pensar en una isla. Una isla es algo que está rodeado por el mar, está lleno de relaciones, es imposible, ¿sí? O sea, lo que ellos quieren proponer, efectivamente, es que hay algo en la potencia fluyente del deseo que lo lleva, efectivamente, como el agua, ¿sí? A huir, a fugar, a exiliarse de determinada identidad, de determinada organización, de determinada forma de totalización, y que eso implica algo que no es simplemente destructor. Es destructor, pero al mismo tiempo, o sea, instituye otra cosa nueva, crea un nuevo pueblo, etc. Así que eso nos lleva a la segunda parte de la charla, que le puse como título Figuras del exilio. Vamos a ver algunas de estas figuras del exilio. Y quisiera empezar con Kafka, ¿sí? Kafka. El segundo libro que ellos escriben, Deleuze y Guattari, se llama Kafka por una literatura menor. Antes de 1000 mesetas, quizás un libro más conocido de Deleuze y Guattari, ellos escriben un libro sobre Kafka. Esto es un texto de Kafka de estos que nunca llegó a ser publicado. Es un fragmento tremendo y dice así: ordené traer mi caballo del establo. El criado no me entendió. Fui yo mismo al establo, ensillé el caballo y me monté en él. Oí una trompeta a lo lejos. Pregunté al criado por su significado. No sabía nada ni había oído nada. Me detuvo en el portón y preguntó: ¿a dónde cabalgas, señor? No lo sé, dije. Lejos de aquí, siempre lejos de aquí. Solo así podré llegar a mi meta. ¿Así que conoces tu meta?, preguntó. Sí, respondí. Acabo de decirlo, lejos de aquí, esa es mi meta. ¿No llevas provisiones?, dijo. No las necesito, contesté. El viaje es tan largo que me moriré de hambre si no me dan nada en el camino. Ninguna provisión me puede salvar. Es, por fortuna, un viaje verdaderamente inmenso. Entonces, bueno, este es como se darán cuenta, es un fragmento impresionante. ¿Qué suceden ahí? Muchas cosas. Primero que lo que Kafka hace siempre en sus obras, ¿sí? Rompe la comunicación. ¿Sí? Es un señor que le dice al criado lo más evidente que le puede decir al criado: ensillame el caballo. Yo supongo que en esa época y en esas relaciones, como, ¿sí? Para eso está el criado. Y el criado no lo entiende. ¿Cómo no lo va a entender una orden tan clara? Y luego el tipo escucha una trompeta y le dice: ¿qué querrá decir? El otro no la escuchó. Hay una llamada muy singular, digámoslo, en términos heideggerianos. Heidegger habla de la llamada a una vida más auténtica. Hay una llamada que es para él. ¿Y a dónde es esa llamada? Lejos de aquí. Lo único que hay es la demanda de un exilio, de una fuga, de una huida, ¿no? Lo que sabe es que tiene que irse, ¿sí? Y que ese irse es el comienzo de un proceso que no tiene fin como tal. Eso para Deleuze y Guattari es el proceso deseante. No hay nunca un lugar de arribo, no hay nunca un lugar donde la cosa cierre, no se llega al espíritu absoluto en sentido hegeliano, la historia no termina, etc. ¿Sí? Bien. La literatura de Kafka está llena de esto, de procesos que no terminan. ¿Sí? No hace falta que lean la muralla china, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Son procesos de devenires justamente en los que nos vamos volviendo otros, la metamorfosis o la transformación, ¿sí? Etc. Bien, primera figura del exilio. La que sigue, que nunca puede faltar en una charla que yo dé, tiene que estar Nietzsche en algún momento, sí o sí, y en general en un lugar central, obviamente Zaratustra. ¿Cómo empieza Así habló Zaratustra? Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó. Bien, Zaratustra es la típica figura del exilio, ¿sí? Su viaje comienza, toda la obra comienza cuando se va. No sabemos qué pasó en su vida antes, ¿no? Sabemos que se fue y el irse es un comienzo. En lugar de ser un final, será un final para los que ¿no? lo extrañarán en su patria. ¿Sí? Bien, entonces, lo que quiero proponerles es que no nos tiene que engañar la palabra soledad, que dice ahí Nietzsche. ¿Sí? Disfrutó de su soledad 10 años. Recordemos lo que decían Deleuze y Guattari. Nunca el exilio es individual, nunca es un desierto personal, siempre es un exilio y un desierto colectivos.
Entonces, esta charla tienen, si ustedes quieren, en última instancia, un solo objetivo central, al menos por mi parte, que podamos poner en crisis el modelo simplista con el que en general nos manejamos, que opone de modo reduccionista colectividad e individuo. Entonces, lo que nosotros vemos cuando vemos que Zaratustra se va de su patria y de su pueblo es un individuo que se aleja. Y entonces ahí vienen las, a mi juicio, malas lecturas, pobres lecturas de un Nietzsche individualista. Por eso les digo, tomemos, aunque sea como hipótesis, lo que nos dicen Deleuze y Guattari, no existe exilio individual. Lo que hay es la posibilidad de crear otro pueblo. Entonces, Zaratustra, si uno lee Zaratustra con esta clave, la cosa cambia completamente. ¿Qué hace Zaratustra? Otros grupos, y particularmente no humanos. Desarticula la identidad del humano, algo bien también espinociano. Si ustedes saben algo que hizo que Spinoza lo echaran de la comunidad judía en la que vivía, es justamente decir, no, la verdad que el Dios antropomórfico que quieren, ¿no? que tiene una buena voluntad, a partir del cual estamos hechos a imagen y semejanza, no tiene nada que ver. Dios es la naturaleza, los procesos de hacer y deshacer de la naturaleza, no otra cosa. Y Deleuze y Guattari continúan esto, ¿no? Con lo cual nuestras conexiones y nuestro deseo no es humano. Deleuze y Guattari insisten sobre el sexo no humano, ¿sí? Aquello con lo que queremos conectar no es del orden del humano, puede serlo, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, Zaratustra, ¿con qué hace grupos? Con animales, ¿sí? Con la serpiente, con el águila, con el aire de la montaña, con el sol, etcétera, etcétera, ¿sí? De ninguna manera, entonces, un camino de aislamiento, ¿sí? Sino otra manera de encontrarse con los hombres, de otra forma, ¿sí? Formar piezas de una comunidad distinta. Rápidamente, uno no tiene que pasar ni 2 páginas de esta obra bastante larga que se hacía Habló Zaratustra para encontrar que Zaratustra vuelve, pero vuelve transformado, y que sin ese exilio no había posibilidad de encontrarse con los otros y formar grupos de otro modo. Entonces, Zaratustra hace otros grupos no humanos, y no es solamente aquel que se aleja para volver transformado, o sea, más sano, más sobreabundante, liberado del resentimiento, liberado de la culpa, liberado de la envidia, liberado de todo lo reactivo. Es fundamentalmente, Zaratustra, una pieza que opera para que lo que ya está huyendo en los otros pueda realizar ese viaje. Es decir, en nosotros las multiplicidades que nos componen, algunas están siempre más cerca de viajar y de fluir que otras, ¿sí? Pero en general siempre hay un montón de cortes, ¿sí? Que lo impiden. Entonces, ¿qué hace Zaratustra? Trata de liberar eso que en los otros ya está huyendo. Algunos lo llamarían un secuestro, otros lo llaman una pequeña ayuda, ¿sí? En realidad, levanta un corte para aquello que efectivamente empieza a huir. Eso es lo que aprende Zaratustra cuando baja a hablarle a los hombres de la ciudad y nadie lo puede escuchar. ¿Qué es lo que aprende? Que no sirve ese discurso que él da ahí en el medio de la plaza pública, que tiene que hablar a los que ya están un poco en las afueras. Si hay algo que ya está huyendo, entonces ahí sí puede ayudarse a que siga su camino de algún modo. Pensé que traje un libro de Germán Cano, pero no lo traje. Es un libro, Germán Cano es un filósofo español, especialista en Nietzsche, tiene un libro que se llama Transición Nietzsche y dice esto: como figura de transición, soy un nómada en todas las ciudades, dice Zaratustra. Soy un nómada en todas las ciudades. Como figura de transición, Zaratustra solo puede enseñar espacios de paso y solo puede ser escuchado por quienes ya se sienten de paso. Es una buena nueva dirigida básicamente a quienes sienten la llamada de lo desconocido, aunque tampoco sepan exactamente lo que quieren. Relacionémoslo, ¿no?, con lo de Kafka de recién, ¿sí? Entonces, segunda figura del exilio, o del deseo como exilio, Zaratustra. Primera, ese personaje de Kafka. Tercera, El extranjero de Albert Camus, una obra que seguramente también conozcan, ¿sí? Meursault, el protagonista, que es propiamente el extranjero o el extraño. Es muy importante mantener, ¿no?, la palabra en francés, l'étranger, es ambas cosas, ¿sí? Tanto extranjero como extraño, como alien, digamos, ¿sí? Entonces, y además es claro que no es que viene de otro país, uno dice, no es extranjero en ese sentido, es un tipo extraño, eso es lo que genera, una extrañeza. Y en general, Meursault, este protagonista, es leído como alguien insensible, ¿sí? Como alguien a quien
no llora cuando muere la madre en el funeral, cuando lo están por condenar a él por un asesinato cometido, tampoco parece querer defender, parece como que le da todo lo mismo, parece medio apático. Yo estoy muy en contra de esa lectura, así que les voy a proponer otra, ¿sí? Lo que me parece que sucede en una novela como El extranjero es justamente una extrañeza, ¿sí? En el lector, por supuesto, y en aquellos que se juntan con este personaje, con Meursault, ¿sí? Entonces, ¿esa extrañeza qué es? Es una distancia afectiva. ¿Respecto de qué? Respecto de lo que, ya que lo tenemos acá, Heidegger denomina el Das Man, de lo que se debe hacer. Es el funeral de tu madre, se debe llorar. Es un juicio en el cual te pueden condenar a muerte, tenés que defenderte con uñas y dientes, pedir perdón, hacer lo que haya que hacer porque querés la vida. O sea, hay un sé impersonal que de alguna manera gobierna todo lo que se debe hacer en un montón de situaciones. Y nosotros, nuestra existencia tan abierta, dijimos al comienzo, tan abierta que se angustiaría si tuviera que ser tan libre como puede cada vez, en general se guía por caminos que ya están medianamente trazados. Esos caminos medianamente trazados no se restringen a lo que llamamos ideología, digamos, a cómo pensar y cómo comprender. Tiene que ver también con lo afectivo. Che, esta persona no sé, parece fría, no se ríe, no llora cuando tiene que llorar, etc. Lo afectivo también está, en algún sentido, gobernado por esa impersonalidad en la cual nos dejamos llevar. Y Meursault es alguien que no participa de eso. No le importa si hay que llorar en el funeral de la madre, no le importa cómo hay que sentirse en el momento de antes de la muerte, no le importa, ¿sí? ¿Y qué permite eso? ¿Sí? ¿Qué permite eso? Que haya otras relaciones, otros encuentros con los personajes que están ahí. Y eso es muy, creo yo, muy importante. Meursault es la encarnación de la posibilidad de un corazón diferente, capaz de afectar y ser afectado de modos que los otros no se permiten. Meursault, el protagonista del extranjero, es alguien que conecta de otros modos. No es alguien insensible. Es visto como insensible porque el juicio se hace desde el modo como creemos que la afectividad tiene que desplegarse. Esta distancia afectiva respecto a las emociones dominantes, por supuesto que le indica Nietzsche en varias ocasiones. Hay un momento que a mí me parece bastante claro que está también en el Zaratustra. Zaratustra, en un momento del texto, del primer libro, le habla al pueblo guerrero. El discurso se llama De la guerra y el pueblo guerrero. Y les dice al pueblo guerrero que cómo son los guerreros, ¿no? Fuertes y bravos y, ¿no? Sin corazón, ¿no? Sin piedad. Y les dice, se dice que no tenéis corazón, pero vuestro corazón es auténtico y yo amo el pudor de vuestra cordialidad. Hay ahí cordialidad, ¿no? Como recordar, cordis tiene la misma raíz que corazón. Hay un juego ahí de palabras. Herzlichkeit es en alemán, Herz es corazón. Entonces, hay algo en esa hay algo en ese pudor que implica un corazón auténtico, que no se dejen llevar por los sentimientos tales como, etc. Entonces, cuidado cuando, digamos, para mí se juega acá, y les comento esto, en general el Antiedipo se lee, y Foucault hizo una introducción. Ustedes saben que Foucault, cuando el Antiedipo se traduce al inglés, ¿sí? El Antiedipo está escrito en Francia, cuando se traduce al inglés para la edición norteamericana, Foucault escribe la introducción para esa edición norteamericana. Se llama Introducción a una vida no fascista. El tema del Antiedipo para muchos, que nosotros dijimos es el deseo, bueno, sí, pero ¿por qué? Porque el deseo puede armarse de modos fascistas, o de modos más libres, no puros, etcétera, etcétera. Entonces, acá se juega para mí todo, es decir, en el fascismo de quienes dicen no tiene corazón, aquel que tiene una afectividad diferente, básicamente. Eso es fascismo. ¿Sí? Ese es el modo de homogeneizar, ¿sí? Cómo uno debe llorar o alegrarse o encontrarse con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se dice? Se ama así, se arma grupo así, ¿no? Se conecta así, etcétera, etcétera. Si el deseo es revolucionario, es porque está rompiendo esas certezas y armando otros mundos, ¿sí? Porque huye, porque no parece
que pueda conformarse con ese modo en el que se debe conectar, se debe amar, etcétera, etcétera. Ahora, llegados a este punto, uno dice, bueno, revolución y huida y fuga no parecen que vayan muy de la mano, ¿no? Uno dice, bueno, revolución, ¿qué hacemos? Nos comprometemos, nos juntamos, nos organizamos y vamos a ver cómo lo hacemos en todo caso, ¿sí? Pero huir y revolución parecen que son casi contradictorios, ¿verdad? Bueno, quiero leerles algo de Blanchot. Blanchot, un escritor, crítico, un pensador francés muy importante, a quien Deleuze y Guattari y Foucault y otros leen, que en este texto sobre la amistad dice así. ¿Pero de qué huye? Viene hablando de otros, yo les propuse acá 2 o 3 figuras, ¿no?, del exilio, ¿sí? La de Kafka, la de Zaratustra, la de Meursault, etcétera. Podríamos seguir con otras, pero acá Blanchot viene haciendo lo mismo en relación a otras novelas francesas y demás. Y habla de un personaje que también huye. Y dice, ¿pero de qué huye? ¿Qué es esa huida? La palabra está mal escogida para agradar. No queda bien que un héroe huya. Un héroe no huye. Se hace cargo de su destino, ¿no?, y lo realiza y muere y lo que sea, ¿sí? Entonces, la palabra está mal escogida para agradar. El valor está, sin embargo, en aceptar huir antes que vivir tranquila e hipócritamente en falsos refugios. Los valores, las morales, las patrias, las religiones y esas certezas privadas que nuestra vanidad y nuestra complacencia hacia nosotros mismos nos otorgan generosamente son otras tantas falaces moradas que el mundo dispone para los que piensan permanecer así de pie y en reposo entre las cosas estables. No saben nada de esa inmensa derrota donde van, ignorantes de sí mismos, con el rumor monótono de sus pasos cada vez más rápidos que les llevan impersonalmente en un gran movimiento inmóvil, huida ante la huida. Esto es muy importante, porque ¿qué es lo que dice Blanchot? No hay otra cosa que huir. Uno puede huir en el sentido que le estamos diciendo, en el sentido de el deseo que nos lleva, o uno puede huir de esa huida. Y eso también implica un movimiento. Eso también es una huida. ¿De qué? De esa nueva tierra posible. Entonces hay 2 tipos de huida, no hay quietud absoluta, ¿no? Es impensable, en tanto somos abiertos, como decíamos antes. Entonces, estamos siempre huyendo. Es la lógica de la existencia, pero ¿de qué y hacia dónde? Y fundamentalmente, ¿cómo? En el sentido de cómo armamos, ¿sí?, esa huida o esa falsa huida. Es decir, ese movimiento que no lleva a ningún lado. Como decíamos, no hay punto final, no hay llegada, no hay momento último. Este tipo de filosofías rompen con toda concepción totalizante y rompen con toda concepción que en filosofía llamamos teleológica, que busca una finalidad, un objetivo, un punto final, una salvación, ¿sí?, un fin de los tiempos. Un orden armonioso o beatífico, ¿sí?, donde los conflictos y las negatividades se resuelven. La vida, al contrario, hace fugar y deshace en esa positividad creadora. Eso es lo que uno puede ver en el buen ascetismo de Zaratustra, en ese buen retirarse, digamos. No se trata de retirarse de la vida, no se trata de querer evitar los conflictos o de abandonar involucrarnos con nuestro entorno, de rechazar los lazos, los presentes, las coyunturas sociales, políticas, etc. Siempre estamos involucrados. Siempre estamos involucrados. Lo que cambia es el cómo, lo que cambia es el régimen. No existe el aislamiento, como les decía, en este tipo de posiciones. Ni siquiera existe la inmovilidad plena. Pero sí hay diferencias más que importantes entre 2 formas de pensar el devenir. Hace un mes y pico fui a Mar del Plata a dar una charla sobre Hegel. Y a veces hay un término que tienen en común Deleuze y Hegel, que es el término devenir, entre otras cosas que tienen en común, pero son filosofías donde hay devenires, ¿sí? Y entonces alguien me preguntó cuál es la diferencia entre el devenir hegeliano y el devenir deleuziano, ¿sí? Y en la plaza que estaba enfrente, donde me estaba quedando ahí en Mar del Plata, había una plaza grande, una calecita, linda, bastante grande, y casi enfrente, pasando un pequeño caminito, una pista de skate
de estas así ¿no? Con curvas, así. Bien, esa es la diferencia entre el devenir hegeliano y el devenir deleuziano. Es decir, claramente Hegel es la calecita. Es un movimiento, pero no va a ningún lado. Y es siempre igual. Los caballitos hacen tiqui-tiqui, ¿sí? Uno da las vueltitas, ¿sí? No hay mucho más que hacer. Entonces, se está huyendo de nuevas tierras y de nuevas posibilidades, pero parece que hacemos un montón de cosas y que hay un montón de movimientos. Efectivamente los hay, pero son siempre iguales. Es una suerte de neurosis, si quieren pensarlo así. Ahora, ¿qué es la pista de skate? Justamente lo esquizo, ¿sí? La posibilidad de habitarla y tomar velocidades e intensidades muy distintas, ¿sí? Pero que al mismo tiempo no termina, y esto es más importante aún, en la pista misma, porque quien hace, yo no hago skate, ¿no? Pero quien hace algo de eso entiende rápidamente que cualquier baranda, escalera y porción del territorio sigue siendo la pista de skate, se amplía infinitamente, ¿se entiende? Entonces, se abre a nuevas formas de velocidades, de intensidades, etc. Entonces, esos son los dos tipos de huida, tal como se los quiero proponer. Vuelvo a leerles algo de El Antiedipo. Dicen Deleuze y Guattari, como si las grandes voces que supieron realizar una abertura en la gramática y en la sintaxis y convertir todo el lenguaje en un deseo, no hablasen desde el fondo de la psicosis y no nos mostrasen un punto de huida revolucionario eminentemente psicótico. El ejemplo para ellos es Artaud. Artaud, Antonin Artaud, Artaud el esquizo. Deleuze y Guattari saben muy bien que, particularmente desde una perspectiva política, la fuga o la huida, como decíamos, no parecen más que deserciones o cobardías respecto de un compromiso militante, respecto de una participación política responsable. Guattari era un militante, ¿sí? Que hacía grupos y participaba de diferentes grupos de izquierda, ¿sí? Y justamente ese tipo de concepción de la articulación política es lo que ellos quieren discutir. Cuando es homogeneizante, cuando es igualadora, cuando es estadística, jerárquica, orgánica, etc. Entonces, afirmar que el deseo es un exilio es afirmar que la vida traiciona o es injusta, como diría Nietzsche, que siempre hay más, que siempre hay diferencia, que no hay sistema perfecto ni posición revolucionaria que no produzca secreciones fascistas de distinto tipo, ni hay acciones subversivas que no puedan transformarse en reaccionarias o asociarse con posiciones vigilantes o sacerdotales. Pero en última instancia es una indicación de que se puede vivir de otras maneras, de que hay modos de existencia, procesos. ¿Qué es ese viaje o esa huida o ese exilio? Es un proceso, desiertos a ser poblados. Bien. Hay un texto de Deleuze que se llama El pensamiento nómada. Dice Deleuze, sabemos bien que en nuestros regímenes los nómadas no tienen cabida. No se escatiman medios para regularlos y apenas consiguen sobrevivir. Pensemos en nuestros pueblos originarios, nómadas, no los imperiales, digamos, más al norte de América, etc. ¿Sí? Nietzsche vivió como uno de esos nómadas reducidos a no ser más que su sombra, de pensión en pensión. Pero por otra parte, el nómada no es necesariamente alguien que se mueve. Hay viajes inmóviles, viajes en intensidad. Y hasta históricamente los nómadas no se mueven como emigrantes, sino que son al revés, los que no se mueven, los que se nomadizan para quedarse en el mismo sitio y escapar a los códigos. Sabemos que el problema revolucionario hoy consiste en hallar una unidad de las luchas puntuales que no reconstruya la organización despótica o burocrática del partido o del aparato de Estado, una máquina de guerra que no remitiría a un aparato de Estado, una unidad nomádica en relación con el afuera, que no se sometería a la unidad despótica interna. Esto es quizá lo más profundo de Nietzsche, la medida de su ruptura con la filosofía, tal y como aparece en el aforismo. Haber hecho del pensamiento una máquina de guerra, una potencia nómada. Deleuze está tratando ahí en ese texto, es una charla que da en un congreso sobre Nietzsche, ¿sí? ¿Cuál es la potencia del aforismo de Nietzsche? Dice, bueno, forma parte de una máquina de guerra nietzscheana. ¿Para qué? Para no volver a organizar lo mismo, básicamente, para no volver a hacer, ¿no? A irse al costado y volver a generar, ¿sí? El mismo circuito. Entonces, el nomadismo nombra la condición de exilio perpetuo, ¿no? De errancia, de recomienzo de los procesos. Eso nos lleva a la
tercera sección de la charla. Nomadismo y capitalismo. No lo dije, pero muchos de ustedes lo saben, el Antiedipo tiene un subtítulo que es Capitalismo y esquizofrenia. Y 1000 mesetas tiene el mismo subtítulo. Es la segunda parte de Capitalismo y esquizofrenia. Es un libro escrito 8 años después. En el año 80 se publica, 8 años después de la publicación del Antiedipo. Entonces, el problema del capitalismo está en el centro de la preocupación que tienen Deleuze y Guattari, ¿sí? Sin embargo, ¿qué se suele decir? Que el nomadismo es lo que demanda el capitalismo contemporáneo, ¿sí? La vida sin arraigo, sin compromiso, líquida, como decía Zygmunt Bauman, ¿sí? Ese cosmopolitismo, esa flexibilidad que requieren los flujos, ¿no?, reinantes de financieros, informativos, etc. Entonces, así se han hecho muchas lecturas de Deleuze, ¿sí? Le hace el juego, en última instancia, al capital, con estas propuestas nómades, deseantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, lo que quisiera decirles al respecto es, primero, no se pueden evitar este tipo de apropiaciones, digamos. No hay problema, digamos. No hay que convertirse en un sacerdote del autor y decir, vamos a defenderlo porque va a pasar, ¿sí? Hay malas lecturas, las va a seguir habiendo, y cuando hay un pensamiento potente, hay muchos que quieren, ¿no?, tomar de esa potencia para, ¿sí?, su movimiento, ¿sí? Por ejemplo, las apropiaciones fascistas de Nietzsche. ¿Tiene la culpa el pobre Nietzsche de que los nazis se lo hayan apropiado cuando el tipo decía no quiero ver un racista, un nacionalista alemán cerca de mi casa? ¿Sí? Cuando no quiso ir al casamiento de su hermana porque el tipo, ¿no?, el que se casó, su hermana, era un proto-nazi, ¿sí? Entonces, aún cuando explícitamente un autor diga de ninguna manera me confundan con estos, los van a confundir. Va a suceder, ¿sí? Entonces ese no es el centro de nuestro problema. La filosofía estoica termina convirtiéndose en autoayuda. Y sí, va a suceder. El budismo, todas esas formas de apropiación, ¿sí?, son medianamente inevitables. Ahora, sí tenemos que preguntarnos algo más interesante, que no es cómo defendemos a nuestro autor, a nuestro viudo, digamos, ¿sí?, de las apropiaciones indebidas y nos transformamos en el especialista que lo defiende los ataques, sino qué es lo que acá se juega en términos, ¿sí?, del debilitamiento de una posición que es efectivamente, a mi juicio, potente y revolucionaria, ¿sí?, cuando se la subsume en esta forma de hacerle el juego a dinámicas que no van a ningún lado, que son una calecita, ¿sí? Entonces, hay dos cuestiones: o un proceso, ¿sí?, se detiene, o un proceso continúa, fuga, ¿sí? O se detiene el exilio, ¿sí?, y dice, ¿no?, acá planto el ancla y la bandera, ¿sí?, y ahí se arma una identidad, o se continúa, ¿sí? Bien. Entonces, hay una sección muy potente de Así habló Zaratustra, que es la del joven del árbol de la montaña, que de alguna manera responde a este problema que estamos comentando. Déjenme que lo encuentre. Del árbol de la montaña, acá está. Básicamente, Zaratustra se encuentra con un joven. El joven es un joven que ha desarraigado de la moral, se lo encuentra en el medio de la montaña, ahí donde casi no hay nadie, muy alto, lo cual indica mucha fortaleza, evidentemente. Ya no cree en la moral en la que fue criado, abandonó su rebaño, pero sin embargo no puede subir más. Y Zaratustra se da cuenta de que perdió la fe en sí mismo, ¿sí?, y le dice esto. El noble quiere crear cosas nuevas y nueva virtud. El noble, en nuestro caso, sería el que se exilia, ¿no?, el que efectivamente es animado a irse, ¿sí? El bueno quiere las cosas viejas y que se conserven, ¿sí? Es el que ni siquiera da un paso fuera de esa situación. Bien, dice, pero el peligro del noble no es que se vuelva bueno, porque ya no cree más en la moral, ya, ¿sí?, la despreció, sino insolente, burlón y destructor. Ay, yo he conocido nobles que perdieron su más alta esperanza y desde entonces calumniaron todas las esperanzas elevadas.
Desde entonces han vivido insolentemente en medio de breves placeres y apenas se trazaron metas de más de un día. Para mí ese es el momento donde Nietzsche entiende claramente que el problema que tenemos nosotros no es el problema del moralista, el problema sacerdotal, ¿sí?, de la moral pesada. El problema que tenemos es este, ¿sí?, el del superado, que dice, no, yo no creo en la moral, pero ¿sabes qué? Acá hay que disfrutar, pasar el momento, metas de un día, después la otra, porque no hay ninguna montaña a la que subir, no hay ningún pueblo que crear. No, yo probé y no se puede. Entonces, ni moral, ¿sí?, ni creación, ni exilio. Es un proceso, lo que ahí claramente para mi juicio encuentra Nietzsche, y es lo que trabajan Deleuze y Guattari, la detención del proceso. Había un proceso que comenzó, llegó hasta cierto lugar y se detuvo. Y entonces ahora se transforma en una pieza de una máquina que lo que hace es decirle a cualquiera que está subiendo, no, mirá que no hay nada arriba, yo ya fui, no vale la pena, un quilombo, mirá, disfrutemos, ¿sí? Nietzsche, que a veces es leído como quien hace esa propuesta, cada uno busque la suya, total, Dios ha muerto, digamos, ¿sí?, de ninguna manera, dice, ese es nuestro peligro, ese es el mayor peligro, que ya no haya fe en la creación de una nueva tierra, de una nueva forma de vida. Bien, entonces, ¿en qué sentido podríamos pensar que el nomadismo, como decíamos, le hace el juego al capitalismo? ¿Sí? Digamos, en tanto, como decía el manifiesto comunista, ¿no?, todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿sí? Es decir, el capitalismo, ¿qué hace? Diluye los códigos éticos, simbólicos, ¿sí?, deshace las castas, permite que empiecen a fluir relaciones de trabajo, de capital, etcétera, ¿sí?, la información, bueno, libera, básicamente, ¿sí? Es liberador, por supuesto, de muchos códigos, de muchos lugares duros, ¿sí?, jerárquicos, etcétera, etcétera. Y lo hace de formas cada vez más aceleradas, por supuesto. Libera de ciertas ataduras despóticas centralizadas, justamente, ¿sí?, y habilita cruces de flujos antes impensados. Pero, dicen Deleuze y Guattari, lo hacen para subsumir esos nuevos productos, esos nuevos procesos en lógicas de privatización de la plusvalía, en última instancia, ¿sí? Lo que se logra justamente es encontrar nuevos modos, ¿sí?, de apropiarse de flujos de plusvalía cada vez más amplios. Entonces, básicamente, ¿qué hace el capitalismo? Dicen Deleuze y Guattari. Libera el deseo para aplastarlo nuevamente, una y otra vez. Es como permitirle a un perro que vaya, ¿no?, con una correa un poco cada vez más larga, pero está siempre atado y siempre tiene que volver con la presa. Y necesitamos cada vez lugares más lejanos, ampliar los circuitos de extracción de plusvalía. Entonces, lo que aparentaba una huida de la realidad no tiene en realidad una fuera. Es la calecita, es una huida ante la huida, es un falso exilio. Entonces, no tenemos que confundir lo que el capitalismo hace, ¿sí?, con lo que significaría romper con el capitalismo desde esta perspectiva, huir en serio. ¿Qué es lo que dice Nietzsche en Zaratustra? Para variar, cuando habla del mercado. Dice, huye, amigo mío, ¿sí?, en el mercado vas a estar entrampado en esta lógica, ¿sí? Bueno, eso nos lleva a la última sección de la charla, sí, ahora podemos conversar. Que ya un poquito más combativamente le puse como título Cobardías de la subjetividad neoliberal. Entonces, decíamos, así como no podemos evitar que haya lecturas fascistas de Nietzsche o capitalistas de Deleuze, sí podemos identificar cuál es el punto, cuál es el lugar, cuál es la instancia en la que se separan y se oponen al verdadero nomadismo, digamos, que estaría en la propuesta de Deleuze o de Nietzsche, etc. Hay una revista que publicaron Bataille, Klossowski y otros pensadores franceses en la década del 30, justo antes de ser invadidos por los alemanes, ¿sí?, 37, 38, ¿sí?, se llamaba Acéphale, revista acéfala, sin cabeza. Y en esa revista, Georges Bataille, escribe un artículo, entre otros. Sale solamente 4 números de esa revista. No la olvidé, no la traje, también me lo olvidé, pero salen solo 4 números. La mitad de los artículos son sobre Nietzsche, en última instancia. Y uno de ellos, muy famoso, lo que hace es disputar la lectura fascista de Nietzsche.
Pero no ahora y no en la década del 60 en Francia. En la Francia donde los alemanes estaban por arrasarlos, básicamente, ¿sí? Y donde Nietzsche era uno de los intelectuales apropiados por el nazismo, sin duda. Entonces, son los franceses, algunos, que dicen, pero este pensador de ninguna manera, ¿sí?, podría aceptar lo que está, ¿no?, la concepción fascista, etcétera, etcétera. Y lo disputan en ese momento. ¿Qué es lo que dice básicamente Bataille? ¿Por qué Nietzsche nunca podría haber sido fascista, y menos el fascismo racista, ¿no?, que fue el nazismo? Porque el fascismo es una maquinaria hecha para evitar la angustia, dice Bataille. Una fortaleza identitaria de la raza pura, eso es una tapadera absoluta. Y Nietzsche es alguien que nos invita a nuestro propio ocaso. Nietzsche es, como dice un biógrafo, el águila angustiada. ¿Sí? De ninguna manera esa tontería de una identidad pura, de una cosa. El problema, la pésima lectura de lo que es ser fuerte. Ser fuerte es ser puro, es no tener agujeros. ¿No? Es realmente, entonces, desarticula muy rápidamente de esa manera, además de mostrar, ¿no?, que Nietzsche era más afín al judaísmo y era un antisemita, un montón de cosas que en última instancia son menores, pero que están presentes en su obra y lo separan del nazismo. Pero sobre todo este tema, que es fundamental, que la concepción de la fuerza, decíamos, de la raza pura, es un refugio de la identidad, y que la filosofía nietzscheana es una invitación a la despersonalización, como estamos viendo que es la operación misma del deseo. Intenta abrir un verdadero porvenir, un exilio, un quizás, como lo llama Nietzsche. Nietzsche cierra un libro diciendo, y después lo dice, yo soy el único que escribió un libro que termina con la palabra quizás. A ver si se dan cuenta de lo que esto implica. Termina con un quizás. ¿Cómo vamos a ir a refugiarnos, ¿sí?, en un cierre que esté antes o que esté después, digamos, ¿no? Un momento puro y absoluto. En este texto que yo les leí antes de Deleuze, que se llama El pensamiento nómada, les habla un poquito de esto. Dice esto. Dice, hubo un tiempo en el que era importante mostrar que Nietzsche había sido utilizado, falsificado, deformado completamente por los fascistas. Ello se llevó a cabo en la revista Cefal, con Jean Wahl, Bataille, Klossowski. Pero hoy ya no parece ser ese el problema. No hay que luchar en el terreno de los textos. Y no porque no se pueda luchar en ese dominio, sino porque esta lucha ya no es útil. Se trata más bien de encontrar, de asignar, de alcanzar las fuerzas exteriores que dan a tal o cual frase de Nietzsche un sentido liberador, su sentido de exterioridad. ¿Se entiende? En lugar de encerrarse en la academia, discutir que tal no tiene razón, o sea, si hay una potencia, hay que enlazar esa potencia con algo del orden del afuera, de la filosofía y del texto de nuestras vidas, ¿sí?, del hacer grupo. Entonces, armar grupo, y vaya si el fascismo no armó grupo, puede ser síntoma de debilidad. La cuestión es cómo es ese grupo. Puede ser síntoma de impotencia, puede ser síntoma de cobardía, de no saber emprender el viaje. Algo similar podríamos pensar entonces en torno, les quería proponer, a la subjetividad neoliberal. Se presenta, ¿sí?, se puede presentar como una liberación, ¿sí?, de ciertas ataduras, por ejemplo, del trabajo mecanizado, del trabajo, digamos, proletarizado, ¿sí?, sé tu propio jefe, ¿sí?, aprende a liderar, toma decisiones arriesgadas, etc. ¿Sí? Hay algo así como un cierto olor a superhombre, digamos, pobre Nietzsche, ¿no? Pero hay algo en esa propuesta, ¿no? ¿Querés ser un peón en un tablero del cual, ¿sí?, no decidís? ¿O querés, ¿no?, proponer ahí tu propio tablero, ¿no? En ese sentido, entonces, así como hubo una interpretación fascista y racista del superhombre, existen interpretaciones, ¿sí?, emprendeduristas del superhombre. Ya no se trata de, ¿no?, la raza superior, sino de una figura creativa, disruptiva, ¿sí?, que no se conforma, que siempre piensa fuera de la caja, que es capaz de ver oportunidad en cada crisis, que depende solamente de la fuerza de su voluntad, etcétera, etcétera. Y entonces así es capaz de desplegar todas sus potencias. Bien. Sin embargo,
ese homo economicus, porque finalmente se trata de comprender que la lógica es la lógica, ¿sí?, de la dinámica económica, está preocupado, ¿sí?, en términos de hacer que puedan tener alguna suerte de resultado en capitalización, en inversión, etc. Parece estar ocupándose aún de modo vertiginoso, aún en ese hacer, ¿sí?, de clausurar todo porvenir desde la perspectiva nietzscheana y de intentar recuperar sobre todo una soberanía perdida en su disputa con el poder estatal. ¿Vieron toda esta cosa de a mí el Estado no me va a decir lo que yo tengo que hacer? Sí. Como si efectivamente, ¿no?, hubiera que disputar una soberanía cuando, digamos, si el pobre Nietzsche asistiera a esos espectáculos, ¿no?, ¿qué encontraría? Que decir yo, que cacarear yo, a mí nadie es lo más débil, es muy parecido, por eso es que le propongo esta relación, con esa forma de evitar la angustia, ¿sí?, la despersonalización, el deseo, ¿sí?, que estaba presente en el grupo fascista. Y como en esta concepción filosófica que les quiero proponer hoy, efectivamente el individuo es también un grupo, entonces el individuo que dice yo y quiere mantener ese yo firme y soberano frente a cualquier, ¿sí?, posición extraña a él, ¿sí?, lo que hace es armar grupo de un modo fascista. Y le podemos poner este nombre tal como lo utilizan el término, ¿sí?, Deleuze y Guattari en este libro, ¿sí? Entonces, es un mal refugio, es un síntoma de la debilidad de lo que Nietzsche llama el sí mismo. El sí mismo es ello. El cuerpo, el deseo. Entonces, si nuestro sentido común opone colectivismo fascista e individualismo neoliberal, es porque el sentido común sabe poco sobre el deseo. Dijimos que solo hay grupos. Un individuo también es un agrupamiento. Cuando opera como un yo soberano, no deja de ser un agrupamiento, pero decíamos un agrupamiento fascista, temeroso de perder la pureza de sus decisiones, de su libre voluntad informada, ¿no? Y luego temeroso de perder los frutos capitalizables de esas decisiones. El neoliberalismo pretende oponerse al totalitarismo, gris y monocorde, estatal, ¿no?, a la cosa estalinista centralizada, ¿sí?, homogeneizante, en nombre de la libertad, pero lo que me parece a mí que este tipo de filosofías nos pone en evidencia es que es incapaz de crear verdaderas diferencias. Es que solamente lo que hace es agrandar esa calicita al infinito, pero no deja de ser una calecita. No hay verdaderas diferencias. Deleuze y Guattari distinguen en última instancia a alguien que se recibió, felicitaciones. No sé de qué porque ya mi vista desde acá no alcanza a verlo, pero veo el marco. Deleuze y Guattari distinguen a grandes rasgos dos tipos de grupos, decíamos. El grupo que llaman sometido, que es un grupo fascista, paranoico, en el sentido de que busca siempre las mismas conexiones, identitario, preocupado por evitar que el deseo opere de modo revolucionario, y el grupo que ellos llaman grupo sujeto, o sea, el grupo nómade, el grupo mestizo, transexual, despersonalizante. La pregunta, entonces, es ¿qué tipo de grupos forma nuestro deseo? ¿Pieza de qué somos? ¿Cuáles son las formas de nuestro exilio? Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a charlar. Tengo frases también, se las... Hay micrófono. Mientras hacen llegar ahí las frases, acá hay un micrófono disponible para quien quiera romper el hielo e iniciar algún tipo de intervención.
queremos confirmar lo que pensamos? No tengo ojo. Y a la vez necesitamos estar con gente para confirmar lo que pensamos. Cuando no la encontramos... A ver. Sí. A ver, dos cosas. Sí. 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 Una aclaración. Sí, es lo mismo, estamos en el mismo, pero hay una cuestión ahí que es, no se juega todo en términos de lo que pensamos o lo que creemos, sino de lo que hacemos. Porque lo que pensamos o lo que creemos puede, a ver, yo digo, mira, te pensás que es así, pero es distinto. Ah, me di cuenta, etcétera. Pero todo eso ocurre a nivel consciente. Y ahí se juegan las cuestiones ideológicas, la cuestión de llegar a la conciencia de lo que efectivamente es mi interés de clase, por ejemplo, o cómo opera el capitalismo, etcétera. Pero el deseo no pasa por la creencia, ni por el pensamiento, ni por la idea, sino que hace y deshace. Entonces la cuestión es cómo hacemos y deshacemos, no qué creemos. Claro. Es que ese camino es un hacia dónde que no tiene una meta que sepamos con anticipación. Si uno la sabe con anticipación, es un plan. Y eso tiene que ver con los intereses. Y lo que es esperable que suceda, por ejemplo, si nosotros nos juntamos hoy y pensamos cuál sería una sociedad ideal en la cual querríamos vivir y realizar, ojalá que eso, y armamos un plan de cuáles serían sus características y de cómo llegar ahí, eso se tiene que arruinar, porque si no, ¿no? Aplastamos todo lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, hay algo que siempre, y eso es una herida, como diría Freud, una herida narcisista, ¿sí? A nuestra pretensión de control. Por eso yo decía que el deseo es traidor. Porque aun cuando yo creo que sé cómo es o cómo debe ser y me di cuenta que no es así, sino asá, igual el deseo está haciendo sus cositas por otros lados, más allá de lo que yo entiendo. Sí. Ahí tenés el micrófono porque no te vamos a escuchar. Pensaba en lo que vos hablabas de esto del rescate, digamos, de Nietzsche y los nazis, ¿no? La relación que habría. Hay un filósofo que fue anterior a Nietzsche, que hay muchos comentaristas, digamos, le endilgan de que Nietzsche habría recibido influencia, que es Max Stirner. Sí. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Pensás eso? Que, bueno, perdón, en esa hay un hilo ahí. Un pensador anarquista muy importante. No era, pero bueno, sería otra discusión. Que digamos que Mussolini lo rescata a Stirner. Sí. Hay todo como un hilo ahí, digamos, de Stirner, Mussolini, Nietzsche, los nazis, digamos, con la influencia esta de Stirner sobre Nietzsche, ¿no? No sé si, digamos, si vos pensás que esa influencia... Bueno, dos cosas diría. Yo no sé que, un poco como vos, que algunos dicen que hay una influencia de
o no sé si influencia, pero al menos coincidencias entre Nietzsche y Stirner. Yo no las conozco porque no soy un buen lector de Stirner, por eso tiré un diagnóstico ahí, una etiqueta, y si vos sos lector ya no sabría mucho qué decir. No creo que ese sea el modo de pensar por qué Nietzsche fue apropiado por el nazismo y el fascismo, digamos, por sus relaciones o por su stirnerismo. No creo que haya pasado ahí. Pasó sobre todo por la hermana, básicamente, ¿sí? Por otros pensadores posteriores, pero no creo que por eso. Pero bueno, no sé en realidad. Habría que leer más sobre la relación entre Nietzsche y Stirner, ¿no? Sí, sí. Yo tengo una consulta, Sí. capaz que media tontona. ¿Cuál es el concepto o la definición que usarías para decir que un individuo es un grupo? Es como que eso no lo terminé de cerrar o de entender. Después lo otro, de la hostia, bien, pero ese concepto no lo puedo encajar en... Bien. Quiere decir que estamos compuestos, básicamente. ¿De qué? De un montón de partecitas. Pensalo, es más fácil quizás para empezar pensarlo a nivel físico. Estamos compuestos de un montón de órganos, que están compuestos de un montón de células, que están compuestos de un montón de moléculas, de partículas, ya ahí voy a embarrarla, ¿no? Atómicas, subatómicas, ya ni sabemos, ¿sí? Pero hay ¿no? Realmente procesos que no pasan por la unidad. Si bien hay muchas de esas relaciones que van conformando cierta unidad, es una unidad que, tenemos que decirlo así, es mucho más dinámica y mucho más desorganizada de lo que parecería. Está siempre arruinándose, enfermándose, deshaciéndose, rehaciéndose, tomando piezas de otro lado, ¿sí? Para reemplazar las que se gastan, las que mal funcionan, etcétera, etcétera. Y eso no ocurre solamente a nivel del reduccionismo físico que más o menos intenté hacer malamente recién, sino también de todo lo que excede lo puramente físico, es decir, lo afectivo, sensitivo, ideal, cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más concreto y realista pensarnos como un conjunto que como una unidad simple, digamos. Por supuesto que uno puede decir que un individuo es un conjunto y al mismo tiempo está compuesto por partes, etcétera, pero acá la insistencia es que esas partes no forman una gran armonía, que es lo segundo que hay que decir. Es más fácil aceptar que hay partes dentro de una unidad. Ahora, cuando esas partes no se relacionan siempre de la misma manera y no forman una gran armonía con funciones, etcétera, que es la idea misma de organismo, ¿sí? Lo que dicen Deleuze y Guattari es que el deseo justamente desorganiza, impide porque el organismo es otra vez esa jerarquización, ¿sí? Y por eso decíamos antes que esto es una suerte de herida narcisista, porque en realidad cuando nos pensamos como una unidad, como un individuo, es porque lo hacemos desde la enunciación yo. Es porque somos cartesianos en sentido filosófico. Cuando Descartes dice, no sé si tengo un cuerpo, ¿sí? O si hay algo fuera de mí, pero pienso, soy esto que piensa, es una unidad primaria a partir de la cual, ¿sí? Todo el resto, todo el edificio del conocimiento puede articularse. Pero en principio, para eso tiene que haber hecho un reduccionismo tal, que es decir, este pensamiento es. Y nosotros no somos eso, no somos un pensamiento que se sabe, somos un complejo abierto, como decíamos, de relaciones que ni siquiera pueden mantener plenamente esta distinción entre adentro y afuera. Digamos, en el sentido de cómo dependemos de los otros y de lo que nos atraviesa. Insisto, los otros no son simplemente humanos, ¿sí? De todo aquello que nos compone. La idea de individuo, en términos nietzscheanos, podría ser una ficción útil. Digamos, a veces está bien decir, soy yo, esto es mío, esta charla la di, sí, qué sé yo. Está bien. Hay cierta utilidad de esa ficción, pero el problema es cuando confundimos la ficción con la realidad, digamos, ¿no? Y pensamos que efectivamente, y a partir de eso comprendemos lo que somos, las relaciones con los otros, etcétera.
Ahí llegó la comunicación. Ah, pero muchas gracias, ¿ves? Estas son mis ex. La idea de la comunicación no es cartesiana, es decir, no es el hombre porque piensa existe, sino existe porque se puede comunicar, y cuando se puede comunicar se salió del yo, y te pensás en colectivo, nunca te podés pensar en individuo. Así que tenía mucho que ver con esto que vos decías. Sí, hay un... voy a ser socrático, o sea, molesto, o sea, tábano. Hay un momento de Deleuze muy crítico de la comunicación, justamente porque es verdad que me salgo del yo, pero la comunicación, por lo menos en su sentido muy esquemático, ¿no? El esquema entre el emisor, el receptor y el código compartido, justamente nos iguala en algún sentido, en tanto compartimos el código, etcétera, y hace una relación entre prójimos. Tanto Nietzsche como Deleuze dicen, cuidado con la idea de prójimo o de próximo y con la comunicación. ¿Por qué? Porque están siendo muy críticos de la idea misma de lo humano. Vos decís muy bien que nos humaniza, y etcétera, pero hay algo acá, una insistencia en corrernos de esa concepción del humano, como yo le decía, más spinoziana o más nietzscheana, y hacer temblar el lenguaje y interrumpir la comunicación, porque la comunicación justamente, de hecho, puede ser pensada muy bien conformando el circuito informático comunicacional en el cual el capitalismo está a sus anchas absolutamente, ¿sí? Haciendo pasar cada vez más cantidad de informaciones a velocidades supersónicas, analizándolas, etcétera, y convirtiéndonos a nosotros en cúmulos de comunicación, de fotos que subimos a Instagram, ¿sí? De mensajes. Entonces, hay algo en el deseo que se resiste a eso, que arruina las comunicaciones en ese sentido, y que es interesante para pensar. Hay uno de los momentos favoritos de Zaratustra, cuando Zaratustra dice que antes de querer comunicar eso que es tan singular en nosotros, hay que callarse para no arruinarlo, aun si uno quiere decirlo, porque cuando lo pones en lenguaje lo arruinaste, ¿sí? Lo redujiste a una de las posibilidades, y luego dice, si uno no puede callarse, entonces es mejor balbucear. Es decir, hay que poner a temblar el lenguaje, ¿no? Hay que mostrar el reverso no comunicable, lo real dirían, quizás, ¿no? O sea, eso que no entra en lo simbólico, ¿sí? Porque lo deseante opera en ese nivel, digamos, ¿no? Donde no puedo decir yo, donde el yo tiembla, ¿no? ¿Tenés el micrófono? Aprovechalo. No, decía algo, me dice. Claro. No, ¿sabés qué? Una cosa que me quedé pensando en una preocupación que tenemos algunos colegas y yo acerca de la adolescencia y la identificación casi masiva, no te digo de todos, pero sí de muchos, a este personaje emergente llamado Milei. Sí, sí. Cuando hablabas cuando nombraste la casta y este último apartado que trabajaste, no pude dejar de pensar en eso. No sé si tenés alguna idea para... Bueno, tomá, después. A ver. No, porque me encanta, porque vivo peleando con el tema emprendedurismo. Palabrita que me viene muy mal. Sí, sí. Y cuando se lo sostiene desde la política, como se está haciendo por estos lados. La cuestión es que esto que vos decías, a ver, tengo el cerebro medio frío, medio atrofiado. Hace tiempo que no doy clases, se nota, ¿no? Esto de que el totalitarismo, al fin y al cabo, es una especie de cajita de cristal para sostener identidades débiles. Y me parece que pasa por ahí. Exacto. Porque tengo gente cercana, no tan adolescente, y que lo mismo sostiene ese tipo de estupidez, boludez absoluta. A ver, ¿cómo podés sostener esa cosa? Ni desde lo ideológico, ni desde nada, pero te lo sostienen, y te lo pelean, y te lo argumentan con una debilidad absoluta, pero creyéndose que tienen la gran verdad. Sí. Así que hay como una debilidad de marote.
Sí, yo diría, a ver, varias cosas. Por un lado, creo que que cuando sucede eso, como vos decías, si es medianamente mayoritario, no hace falta armar una estadística, pero bueno, si es un fenómeno visible y medianamente generalizable, etcétera, hay que tratar de entender lo que sucede y por qué eso queda habilitado de algún modo, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría que es esperable que en situaciones de desorientación como las que estamos, como las que implica la adolescencia misma, digo, como las que estamos, quienes ya no somos adolescentes, pero como las que implica quizás un poco más profundamente esa etapa, uno se identifique a ídolos, posiciones determinadas de distinto tipo e identidades que rompen con lo familiar de alguna manera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece que no hay que negar que si bien a muchos de nosotros el discurso del emprendedurismo y demás nos parece de una chatura, de una etcétera, etcétera, tomo todas tus palabras enteras, no funcione muy bien para hacer lo que de una u otra manera tenemos que hacer, que es ver cómo nos vamos a rebuscar para vivir, para etcétera, etcétera. Entonces, hay algo ahí que en cierto sentido funciona. En cierto sentido, ilimitadamente funciona. No podemos, si negáramos esto, o sea, si pensáramos que la situación de vida en la que estoy tiene que ver con insertarme en una fábrica o en un trabajo en el cual voy a hacer, como hace 40 años, ¿no? Sigue habiendo esa forma de relación laboral, pero sabemos que la situación, entonces, evidentemente, algunas herramientas en ese sentido pueden. Ahora, el problema, me parece a mí, es cuando ese discurso se empieza a tornar en un discurso que coloniza otras áreas que no son las específicas y exclusivamente económicas o laborales, ¿sí? Donde también las podríamos discutir, pero que tienen que ver con cómo me pienso a mí, cómo gestiono mi inteligencia, mis emociones, todo, ¿no? Cómo todo ese vocabulario del management y del liderazgo y demás, y del voluntarismo, ¿no? Se mezcla en el modo de comprender lo que soy, lo que puedo hacer, las relaciones con los otros, y cómo todo se torna economizable, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un enorme problema, sin dudas, pero al mismo tiempo me parece que es muy, digamos, seductor, primero, un discurso que habla en nombre de la libertad, ¿sí? Que se opone a grandes poderes. Hay que entender, al mismo tiempo me parece a mí, que siempre, aunque haya posiciones con las que uno está muy en contra, y yo coincido con vos, o sea, estoy desde este lugar, pero siempre hay que entender, me parece a mí, que hay ciertos grados de verdad en eso, aunque nos parezca horrible. Es decir, hay ciertos grados de verdad en ciertas posiciones estatales, en ciertas posiciones de castas, etcétera. Es decir, no estoy aceptando la totalidad ni la propuesta, pero quiero decir, hay de dónde agarrarse para armar ese discurso, ¿sí? Y si hay de dónde agarrarse para armar ese discurso, a mi juicio, lo mejor que se puede, o lo que yo intento hacer de alguna manera, es poner en evidencia que lo que se pretende en esa posición de fortaleza, en realidad, como intenté mostrar hoy, es una debilidad, ¿eh? Y eso me parece fundamental porque ese es un tipo de discurso, particularmente el de Milei y demás, dice nosotros los que efectivamente no tenemos miedo de ser libres y que yo, tienen mucho, ahí tenía que leer El miedo a la libertad de Fromm, digamos, ¿no? O sea, tienen miedo, mucho miedo de ser libres y por eso dicen yo, ¿no? Y arman una soberanía ficticia contra el cuco estatal. Entonces, me parece que si funciona es porque es sencillo, como el fascismo, digamos, ¿no? Y además este liberalismo, que no es liberalismo, es un fascismo liberaloide, yo me permitiría llamarlo, no, digamos, funciona justamente por ese simplismo, ¿sí? De la identidad fascista y por ese simplismo de la posición yoica, soberana y su relación con el. No es sencillo de discutir porque las posiciones que, digamos, deseantes del exilio, etcétera, son minoritarias y comunican mal, ¿no? Es decir, porque el fascismo comunica muy bien, ¿no? Si algo ha sabido hacer el fascismo es comunicar, etcétera. Entonces, en algún punto yo soy un poco pesimista, en algún punto, no completamente, porque hay algo estructuralmente como desigual, ¿no? En tanto, es como decir, bueno, ¿cómo compito con McDonald's? Mirá, hago estos bifes que están buenos, pero la verdad que me pusieron el McDonald's enfrente y. Sí, porque esto requiere de otras temporalidades, ¿no? Ahora, lo que creo que habría que decir es,
no existe posición fascista, llamémosla esta fascista también, yo no tengo ningún problema, ya lo he dicho en la charla, ¿sí? En el sentido paranoico, identitario, yoico, eso es fascismo, ¿sí? De yo soy el dueño de mi decisión, es una cosa, ¿no? Enseguida se empiezan a hinchar las venas de esa gente que se pone así, ¿no? Como nadie me va a sacar a mí. Bueno, esas posiciones, lo que yo creo que hay que hacer es mostrar o poner en evidencia que aún ahí hay flujos deseantes y posiciones que tienen que encontrar su relación vital y alegre de otro modo, ¿no? O sea, yo no creo que sirva a combatir desde decir sos un estúpido, aunque uno lo piense a veces y en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, sino que creo que lo que hay que oponer es otro tipo de alegría a la posición en la cual me paro sobre el estrado de mi yo y de mis decisiones maravillosas y libres. Hay que poner las alegrías de los devenires y de las otras formas de hacer grupo. A una forma de otro grupo hay que abrir a otra forma de hacer grupo, no creo que exista otra posibilidad.